Hola, Dios te bendiga, te saluda Nati Maldonado. Hoy quiero invitarte a escuchar la palabra de Dios, un momento para meditar en ella y para comenzar el día de la mano de nuestro Dios. Prestemos atención. El tema de hoy se titula Que nada nos separe de Dios. Hoy vamos a ir al Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16. Ahí donde estás puedes buscar tu Biblia y vamos a ir leyendo. Dice la palabra de Dios: porque nada de lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, proviene del Padre, sino del mundo. Versículo 17. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Hoy aprenderemos algo interesante, que nada, absolutamente nada nos separe del amor de Dios, nos separe de Dios. ¿Y a qué me refiero con esto? Sabemos que nosotros en esta vida cristiana tenemos una lucha constante y es una lucha a diario, ¿sí? ¿En qué manera? En que cada cosa Satanás te va a colocar ¿qué? Una conchita de mango, ¿cierto? Te va a colocar algo para que tú inmediatamente caigas y tropieces. Pero ¿qué es lo que nosotros tenemos que aprender hoy en día? A mantenernos firmes. Saber de que Satanás anda como león rugiente, anda buscando zarandearnos y anda en cada momento zarandearnos para nosotros caer en cualquier tentación, en cualquier acción inadecuada, en cualquier actitud mal. Y eso es lo que busca él, ¿cierto? Pervertir los corazones y buscar la manera de hacer lo imposible para alejarnos de Dios. ¿Cuál es nuestra meta? Mantenernos firmes. Algo interesante que nosotros le tenemos que pedir a Cristo Jesús, a Dios, es de que nos ayude a mantenernos firmes, nos ayude a reconocer algo que no estamos haciendo bien, ¿verdad? Para que así no caigamos en el error. Si nosotros vemos, Satanás siempre ha buscado tentar a las personas, las tienta de muchas maneras, ¿sí? Nosotros no estamos extensos a no ser tentados, porque si mismo Dios, Jesús, fue tentado en el desierto, con protección, con comida y también con riqueza, ¿cierto? Imagínate cuánto nosotros, si tan solo somos seres humanos, que por cualquier cosa caemos inmediatamente. Pero entonces ahora nosotros nos tenemos que mantener firmes sobre la roca que es Cristo Jesús. Entonces, así como Satanás tentó a Eva, ¿cierto?, para que comiera de aquel fruto que estaba prohibido, así también tentó a Jesús siendo Dios. Pero si nosotros vemos, Jesús le responde de una manera firme, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos que también hacer de esta misma manera. Saber de que podemos ser tentados, claro que sí, pero Satanás a ti no te obliga a caer. Satanás te coloca el paso y tú eres el que ¿qué? El que accede si tomas y cometes el error, porque es así. Si nosotros vemos en el momento de David con Betsabé, David de repente le agradó Betsabé, de repente le pareció agradable, pero él, ¿qué hubiera hecho? Orado a Dios, ¿cierto? Señor, si me estoy equivocando, si de repente mi corazón no está bien, pues él inmediatamente se hubiera retirado y hubiera orado, ¿cierto? Porque ¿qué pasa? Satanás le colocó de una vez ahí para que él cayera la piedra, pero él quiso ¿qué? Pues pasar y equivocarse, porque él hubiera ¿qué? Él hubiera inmediatamente agarrado, se hubiera ido a orar, hubiera orado a Dios para que quitar aquella cosa, porque por los ojos, ¿verdad?, entra toda la malicia también. Entonces él se hubiera retirado, pero no. Entonces nosotros vemos de que Satanás a ti no te obliga a caer, simplemente te coloca la trampa y tú ves si qué, sí, inmediatamente si tú vas y tomas aquello. Entonces hoy hablaremos de no apartarnos de Dios. ¿Por qué no apartarnos de Dios? Sabemos de que nosotros estamos en esta vida cristiana, comenzamos una nueva vida en Cristo Jesús. Sabemos de que ya algunos somos bautizados, asistimos a una iglesia, oramos, quizás también predicamos la palabra de Dios, pero nosotros no estamos astensos a caer, no estamos astensos a cometer errores, porque sabemos que nuestra naturaleza es pecaminosa, pero nosotros tenemos que darlo todo de nosotros para no caer en el error.
¿sí? Entonces, hoy aprenderemos que nada nos puede separar de Dios, saber de que tenemos que mantenernos firmes. Y quiero que hoy vayamos a Sansón, al libro de Jueces, y vamos a ver la historia de Sansón. ¿Quién era Sansón? Muchos conocemos quién era, ¿cierto? Lo conocen por la fuerza en el cabello. Cuando tú le preguntas a los niños quién es Sansón, dicen, no, el que tenía la fuerza en el cabello, ¿cierto? Lo conocen así. Pero vamos a comenzar a leer desde Jueces 13, capítulo 13, para lograr entender quién era Sansón, cuál era el propósito de Sansón, para entender qué fue lo que pasó con él. Vamos a leer brevemente. Versículo 1. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. En Sora de la tribu de Dan había un hombre que se llamaba Manoa. Su mujer nunca había tenido hijos, porque era estéril. A esta mujer se le apareció el ángel de Jehová y le dijo, tú eres estéril, y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues concebirás y darás a luz un hijo. No pasará navaja sobre su cabeza, porque el niño será nazareo para Dios desde su nacimiento, y comenzará a salvar a Israel de manos de los filisteos. La mujer fue y se lo contó a su marido diciendo, un varón de Dios vino a mí cuyo aspecto era muy temible como el de un ángel de Dios. No le pregunté de dónde venía ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Pero sí me dijo, he aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo, por tanto desde ahora no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo para Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. ¿Sabes algo? A mí me parece tan bonito este versículo junto con la historia de Samuel, porque vemos de que Ana dedicó ese hijo a Dios para siempre, por todos sus días. Pero ahora también cuando dice para Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte, aquel niño nació, pero ya nació con un propósito, y sabemos de que nosotros también nacemos, ¿cierto? Llegamos a este mundo con un propósito. Nuestro propósito aquí no es en vano. Nosotros tenemos un propósito encomendado por Dios que poco a poco nos lo irá mostrando. Pero ahora aquel ángel de Jehová le dice a aquella mujer, bueno, tú vas a concebir un hijo, eres estéril, pero nosotros sabemos que para Dios todo es posible, ¿cierto? Entonces aquella mujer, ¿qué hizo? Se lo contó a su marido, y vamos a ir adelantándonos para ir entendiendo qué pasó. Vamos al versículo 24. A su tiempo la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. El niño creció y Jehová lo bendijo. En los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol, el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él. Ahora vamos a encontrar, Sansón comienza a crecer, ¿cierto? Versículo 1 del capítulo 14. Descendió Sansón a Timán y vio allí una mujer de las hijas de los filisteos. Regresó entonces y lo contó a su padre y a su madre diciendo, he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Su padre y su madre le dijeron, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos ni en todo nuestro pueblo para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Ahora, ¿sabes qué? Muchas veces sucede esto, y sucede hoy en día. Hay jóvenes cristianos, quizás muchachas, quizás muchachos, que se enamoran o quieren tener una relación con personas que están alejados de Dios, quizás, están en caminos incorrectos, pero hay que tener mucho cuidado con ellos. ¿Sabes por qué? Porque esas personas, si de repente no cambian, incluso esas mismas personas te pueden alejar ¿de dónde? De los caminos de Dios. Entonces, ahora, para aquellos padres, ¿verdad? Que su hijo les diga, no, es que yo quiero tomar una mujer de los filisteos, sabiendo que los filisteos en aquel tiempo, ellos le decían que eran incircuncisos, ¿cierto? Pero Sansón dice, tómame esta por mujer porque ella me agrada. Nosotros hoy en día tenemos que tener mucho cuidado con esto. Cuidado. En este caso, para las personas que ya están mayores y eso, tener mucho cuidado con la persona que elijan. Porque, ¿qué pasa? Sansón quería elegir una persona que no era de su pueblo, que no adoraba a Dios, y ahora teniendo
en el pueblo de muchas personas, ¿cierto? Muchas mujeres, muchas hermanas, muchas hijas de buenos padres. Entonces nosotros también tenemos que tener cuidado en ello, ¿ok? Vamos a seguir leyendo, dice: su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. Ahora vamos a ir al momento en de que Sansón, ¿verdad?, comienza... Bueno, más adelante resulta que aquella mujer que él tenía, porque la tomó por mujer, resulta que se la dieron al compañero, y sabemos lo que hizo Sansón, ¿cierto? Que él agarró 300 zorras, tomó antorchas, dice en el capítulo 15, versículo 4, dice: fue Sansón y cazó 30 zorras, tomó antorchas, juntó cola con cola y puso con antorcha entre cada 2 colas. Después encendió las antorchas, soltó las zorras en los sembrados de los filisteos y quemó las mieses amontonadas y en pie y las viñas y olivares. Los filisteos le preguntaron: ¿quién hizo esto? Le contestaron: Sansón, el yerno de Timnateo, porque le quitó su mujer y se la dio a su compañero. Entonces él hizo esto, ¿cierto? Pero ahora vemos que más adelante Sansón derrota a los filisteos y todo, pero ahora aquellos filisteos, vamos a ir al capítulo 16, versículo 4. Dice: después de esto aconteció que se enamoró. Ahora Sansón se vuelve a enamorar. Dice: de una mujer llamada Dalila, que vivía en el valle de Soret. Fueron a visitarla los príncipes de los filisteos y le dijeron: engáñalo y descubre en qué consiste su gran fuerza y cómo podríamos vencerlo. Así podremos atarlo y dominarlo, y cada uno de nosotros te dará 1000 siclos de plata. Entonces Dalila dijo a Sansón: yo te ruego que me digas en qué consiste tu gran fuerza y cómo hay que atarte para que seas dominado. Sansón le respondió: si me atan con 7 mimbres verdes que aún no estén secos, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Los príncipes de los filisteos le trajeron 7 mimbres verdes que aún no estaban secos, y ella lo ató con ellos. Como ya había situado hombres al acecho en el aposento, Dalila le gritó: Sansón, los filisteos sobre ti. Él rompió los mimbres como se rompe una cuerda de estopa cuando toca el fuego, y no se supo el secreto de su fuerza. Entonces Dalila dijo a Sansón: tú me has engañado, me has dicho mentiras. Descúbreme ahora, te ruego, cómo hay que atarte. Él le respondió: si me atan fuertemente con cuerdas nuevas que no se hayan usado, yo me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Dalila tomó cuerdas nuevas, lo ató con ellas y gritó: Sansón, los filisteos sobre ti. Entonces los espías estaban en el aposento, pero él las rompió con sus brazos como un hilo. Dalila dijo a Sansón: hasta ahora me has engañado y me has mentido. Descúbreme pues ahora cómo hay que atarte. Él entonces le indicó: entretejiendo 7 guedejas de mi cabeza con hilos de tejer y asegurándolas con la estaca. Ella las aseguró con la estaca y luego gritó: Sansón, los filisteos sobre ti. Despertando él de su sueño, arrancó la estaca del telar junto con la tela. Dalila se lamentó: ¿cómo dices yo te amo cuando tu razón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Y aconteció que presionándolo ella cada día con sus palabras e importunándolo, el alma de Sansón fue reducida a mortal angustia. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo: nunca mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo para Dios desde el vientre de mi madre. Si soy rapado, mi fuerza se apartará de mí. Me debilitaré y seré como todos los hombres. Viendo Dalila que él había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los príncipes de los filisteos diciendo: venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Los principales de los filisteos vinieron a ella trayendo en sus manos el dinero. Hizo ella que Sansón se durmiera sobre sus rodillas y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza. Entonces comenzó ella a afligirlo, pues su fuerza se había apartado de él. Dice: y gritó de nuevo:
Sansón, los filisteos sobre ti. Sansón despertó de su sueño y pensó: esta vez me escaparé como las otras. Pero no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Enseguida los filisteos le echaron mano, le sacaron los ojos, lo llevaron a Gaza y lo ataron con cadenas para que trabajara en el molino de la cárcel. Pero el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. ¿Sabes? A mí me parece tan triste este momento, porque Sansón era un hombre que estaba siendo utilizado por Dios para vencer en este caso a los filisteos, ¿cierto? Pero ahora Sansón se deja llevar por una muchacha, y aquella muchacha era tanta la insistencia que hasta le dice: ¿cómo dices yo te amo? O sea, ella le intentó decir: tú me amas, a mí no me quieres decir cuál es tu poder, o sea, para que tengas esa fuerza. ¿Cómo haces para que ya no la tengas? Y entonces, ahora resulta que él, ¿verdad?, da ese paso, ¿cierto? Da el paso, se equivoca, ¿cierto? Porque se equivocó ¿al qué? Al darle por cómo era que podían derrotarlo. Y ahora llegan los filisteos, aprovechan la ocasión de que cayó, y ahora ¿qué le hacen? Le echaron mano, le sacaron los ojos y ahora se lo llevaron atado con cadenas. ¿Sabes qué? A veces hay muchas personas que se han alejado de Dios, quizás han cometido cosas y ahora están en el hueco profundo y en plena oscuridad que no saben a dónde ir. Se ven en un abismo por completo y miran para todos lados y dicen: ¿qué voy a hacer? Nosotros tenemos que tener cuidado de caer en esta situación, de repente encontrar bien tu relación con Dios y de repente caer en ese hueco. No podemos permitir eso, no podemos permitir que cualquier cosa podamos caer. Hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces ahora resulta que el cabello le comienza a crecer y todo, pero al final vemos de qué pasó con Sansón. Sansón murió, ¿cierto? Versículo 29 dice: asió luego Sansón las 2 columnas de en medio, sobre las que descansaba la casa, y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y gritó Sansón: muera yo con los filisteos. Después se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante su vida. Y descendieron sus hermanos y toda su casa de su padre, lo tomaron, se lo llevaron y lo sepultaron entre Sora y Estaol, en el sepulcro de su padre Manoa, y él juzgó a Israel 20 años. Amén. Y hoy quiero contarte un testimonio de un chico sencillo, es un testimonio pero que impacta mucho. Y me hace recordar solamente cuando leo, donde dice en el capítulo 16, versículo 5, que fueron a visitar a la Dalila y le dijeron: engáñalo, descubre en qué consiste su gran fuerza y cómo podríamos vencerlo. Así podremos atarlo y dominarlo, y cada uno de nosotros te dará 1000 siclos de plata. Y quiero contarte el testimonio que dio un pastor de un muchacho. Resulta que este pastor fue a dar videoconferencias y todo, y resulta que él tenía un anillo, se le lo habían regalado y todo, perdón, y resulta que él en ese momento está predicando, está llevando la palabra de Dios. Él estaba haciéndolo en un lugar abierto, sí, no había piso, no había nada, era barro lo que estaba ahí. Y dice que él estaba predicando, y en ese momento va entrando un joven vagabundo, una persona que venía toda olorosa, venía como venía, y él se sentó ahí. Y entonces el pastor dice que en ese momento Dios le hablaba y le decía que le entregara, que llamara al chico que estaba atrás de vagabundo y le entregara ese anillo. Y él no podía aún creer eso, o sea, ¿cómo le iba a entregar su anillo, verdad, a un vagabundo? Pero resulta que este hombre comienza a hablar de la palabra de Dios, y de repente este chico comienza a acercarse a donde está el pastor, y cuando comienza a caminar, toda la iglesia se comienza a levantar. Nosotros sabemos que cuando estás en alguna parte o viene alguien importante, todo el mundo se levanta, ¿cierto? Pero ahora todo el mundo se levantaba cuando pasaba ese vagabundo por ese momento.
Dice aquel pastor que llegó, ese vagabundo subió, aquel muchacho, porque era un joven, subió a donde estaba el pastor y dice que este hombre se lanzó en el piso y alzó sus manos y comenzaba a alabar a Dios. Y era tan sorprendente todo lo que estaba pasando en ese momento que de repente vienen y ven al pastor y el pastor comienza a orar por él y le entrega el anillo, se lo coloca en el dedo. Y dice que inmediatamente ve que vienen dos pastores y uno de ellos viene corriendo y va a besar al vagabundo, aquel chico que venía como venía. Dice aquel pastor que venía todo sucio, la barba larga llena de gusanos, venía hablando solo, en una situación verdaderamente mala pues. Y dice que aquel hombre, aquel pastor vino, se acercó a donde estaba aquel joven y comienza a abrazarlo y comienza a besarlo. Y entonces el otro pastor se va para donde estaba aquel pastor que estaba dirigiendo la predicación y le dice: pastor, ¿usted sabe lo que está pasando en este momento? Y aquel hombre no podía creer lo que estaba pasando y le dice: no entiendo por qué, ¿qué pasa? Dijo: aquel joven que tú ves ahí era el pastor más juvenil, llevaba la palabra de Dios, era un joven dotado por dones maravillosos de parte de Dios. Donde él predicaba, eso se llenaba de gente, la palabra llegaba, el Espíritu de Dios se manifestaba y había una transformación total de personas. Y entonces aquel hombre le dice: pero no entiendo qué pasó con él. Y entonces resulta que en ese momento aquel pastor le comienza a contar y le dice: aquel joven, ¿verdad?, pensó que solamente con sus talentos y sus dones era suficiente. Comenzó a descuidar su relación con Dios, comenzó a alejarse de Dios, pensó que aquellos dones y con lo que hacía estaba bien y descuidó su relación con Dios. Resulta que había una chica, esa chica comenzó a ir a donde estaba él la resistió por 3 años, no le prestó atención, pero al poco tiempo aquella chica le llega al hotel donde él estaba. Ella, obviamente, él la recibió, tuvieron relaciones y en la mañana ella le deja una nota a él y le dice: yo soy la hija de una bruja y me han pagado mucho dinero para hacerte caer. Y ahora nos damos cuenta, y es un testimonio que cuando yo leo la historia de Sansón, de que le pagaron tanto dinero a Dalila para hacer caer a Sansón, me hace recordar el testimonio de aquel joven. ¿Sabes por qué? Y dice, aquella joven le dejó la nota y le dice: ¿sabes por qué me pagaron este dinero? Porque por ti estaban llegando muchas almas a los pies de Cristo, se estaban levantando muchas personas y para nosotros iba a ser la ruina total. Nosotros íbamos a, como se dice, a quedar mal, nos íbamos a ir para el fondo pues, y nosotros necesitábamos, como se dice, hacerte caer de alguna manera. Y ahora vemos, hermanos, tú que me estás escuchando, cómo Satanás coloca las cosas para que tú caigas. Y ahora cuando tú caes, tú te encuentras totalmente avergonzado. Dice que aquel joven agarró y se fue a su casa, buscó sus maletas, sus cosas, y nada más de la vergüenza se fue de su casa. Sus padres eran pastores y él era un pastor juvenil. Y resulta que aquel hombre duró 5 años en las calles. Dice que lo encontraban comiendo por allá en la basura, de un lado a otro, mal vestido, oliendo horrible. Y entonces aquel hombre le pregunta y le dice: pero yo no entiendo, ¿quién es ese pastor que ahora lo besa y lo agarra y lo abraza? Dice: aquel hombre es su padre. 5 años lleva que no lo ve y ahora lo ve y lo está abrazando. Y me hace recordar la historia de la palabra del hijo pródigo, cuando aquel hombre ve a su hijo y va y lo abraza y le da un beso. Y aquel joven estaba haciendo lo mismo, aquel hombre, aquel pastor. Entonces ahora vemos cómo Dios vuelve otra vez a moldear tu vida, a transformarla, y aquel hombre volvió a llegar otra vez a la iglesia. Hizo Dios una transformación a través de su vida, y es bonito ver cómo Dios obra. Permitió que aquel joven llegara, aquel joven cuando estuvo que ya comenzó a estar consciente, le dijo al pastor: yo estaba allá atrás y una voz me decía que fuera adelante, y cuando llega adelante, va y se dirige a donde está el pastor. Después de abrazar a su papá, se dirige a donde está el pastor, le da un abrazo y le dice: pastor, gracias. Dijo, y en ese momento aquel joven se saca de su lengua una pastilla. Dijo: ¿sabes qué, pastor? Esto me lo iba a tomar. Solamente con una mitad de esta pastilla es capaz de matar hasta una vaca.
a un animal. Dijo, yo me la iba a tomar porque mi vida no tenía sentido. Me di cuenta que mi vida sin Dios no tiene sentido y ya me veía en la ruina, porque si no tengo a Dios no tengo nada. Y hermanos, quiero que hoy caigamos en cuenta en esto. Si no tenemos a Dios, no tenemos nada, no tenemos ni siquiera felicidad, ni paz, ni vida. A veces, y también, ¿verdad? Tenemos que concentrarnos en ello. A veces nosotros descuidamos nuestra relación con Dios pensando que ya con lo que hacemos basta. No, no es así. Aún más tenemos que acercarnos a Dios, ir a Dios, orar por otros, pedirle a Dios que nos ayude en toda esta obra, porque acordémonos, la lucha es fuerte, la lucha es dura, no es nada fácil. Entonces, tratar de hacer lo posible de no alejarnos de Dios. Aquel hombre sí cayó, el enemigo lo tocó, cayó, pero Dios lo volvió a levantar. Y es hoy, ¿verdad?, que tenemos que levantar nuestras manos y alabar y glorificar a Dios. Y en oración decirle a Dios que nunca permita que nos apartemos de Él. Así que vamos a orar en este momento para darle gracias a Dios. Y espero de que hoy puedas compartir este mensaje con todos tus amigos y que la palabra de Dios pueda llegar a más personas. Oremos. Eterno Dios y Padre Celestial, gracias en este momento, Padre, por permitirnos una vez más poder estudiar de tu palabra y saber, Señor, de que no podemos, Señor, alejarnos de ti. Que cualquier cosa que Satanás quiera colocar, no nos podemos alejar de ti, Señor, sino que día a día nos acerquemos más a ti confiadamente, Señor, y sabemos de que tú estarás guardándonos de todo mal. Si hay cosas que estamos cerrados, Señor, corrígenos. Ayúdanos a mejorar en todo, ayúdanos a perfeccionarnos, ayúdanos, Señor, a hacer tu obra y acercarnos más a ti. En ti encomiendo a este hermano y a esta hermana para que tú hagas una transformación total en su vida y que sea una persona, Señor, que te alabe y glorifique en espíritu y en verdad, Señor. Gracias por tanto amor. Perdona por favor cada uno de nuestros pecados, llévanos siempre por caminos rectos, porque en Jesús lo pedimos todo. Amén. Bueno, esto ha sido la enseñanza. Espero haya sido de edificación para ti. Recuerda, compártela para que lleguen muchas personas más. Y mi consejo el día de hoy: nunca te apartes de Dios. Nunca, absolutamente nunca. Acuérdate que sin Dios estamos totalmente perdidos. Y si estamos perdidos, estamos de verdad mal. Entonces, quiero que ahí donde estás recapacites, reflexiones y compartas esta enseñanza. Compártela y que pueda llegar a muchas personas. Y te invito a que también lleves la palabra de Dios. No es fácil, quizás nos cuesta, a mí también, pero hay que hacer ese esfuerzo por llevar la palabra de Dios, porque como en el pueblo del Nínive, habían muchas personas allá que necesitan de la palabra de Dios. Y hoy hay muchas personas que también necesitan de la palabra de Dios. Así que esto ha sido la enseñanza del día de hoy. Espero haya sido de gran bendición este devocional para ti. Me despido no sin antes invitarte a mi página en Facebook como Nati Maldonado. Allí podrás encontrar cada devocional.